La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Egunon, eguardión, arratsaldeón, edo gabón, Resistencia Cafetera. Hoy siento que he saldado de una deuda conmigo mismo. Y hoy es el día que puedo decir con orgullo, ya soy mecenas de la cafetera. Tengo la suerte de que hace poco me han cambiado de departamento en la empresa donde curro y tengo unas compañeras y compañeros excepcionales. Todas las mañanas ponemos la cafetera y escuchamos el programa en comuna. El ambiente es excelente, a pesar de las dificultades de cada día, pero trabajando en equipo siempre logramos superarlas. Creo que estoy creando más adeptos a la cafetera. Aprovecho para saludarles a todas y a todos mis compañeras y compañeras. Gracias, Mary Fer, y a toda la Resistencia en general, por hacernos sentir parte de un proyecto común. Eskerrik asko. Agur. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We will let others speak. It is the people, especially from the global south and from indigenous communities who needs to tell their stories. Los derechos humanos en Chile se están violando sistemáticamente. Por favor. ¿Tenemos el teléfono de ella? Con los hermanos de Atacama que tienen un problema grave, gravísimo, que hay que tratar de solucionar. Lo sé, si me están pidiendo una reunión, vamos a ver si lo podemos hacer. Mi nombre es Raúl Rubén Lafuente Velázquez. Soy creyente, hijo de Dios, y como coronel del ejército de Bolivia establezco un nuevo tiempo y hoy reivindico y consagro a las Fuerzas Armadas de Bolivia para Jesucristo. So we will, within 3 months, negotiate a leave agreement with the European Union that will protect trade and jobs and the peace process in Northern Ireland. Now, we believe in an NHS free at the point of use, and under no circumstances will we sell it off to anyone. The sun appeared, my God, my fears of silver mounted in the light. The IG report just came out, and I was just briefed on it, and it's a disgrace what's happened. They had known nothing. It was concocted. That tied us to our silver chairs and we sang. Nosotros no tenemos prisa, que precisamente decimos que no se puede negociar con prisas y que el posible acuerdo probablemente tardará un poco en llegar o tendrá que ir en enero, porque vemos que las posiciones aún están alejadas y que tiene que haber distintos movimientos, distintos gestos antes de poder replantearnos en Esquerra Republicana nuestra posición respecto a la investidura. Realmente no soy ni optimista ni pesimista, yo soy realista y creo que todo el mundo coincide en que España necesita un gobierno cuanto antes. Creo que hay un gran acuerdo en la sociedad española que debería proyectarse también en un amplio acuerdo de nuestros representantes políticos. Todos los partidos políticos tienen una responsabilidad de cara a la ciudadanía y deben contribuir a facilitar esta gobernabilidad. Bem, eu quero conversar um pouco com o povo brasileiro. Na verdade, esse processo ele pretendia criminalizar o PT e tentar condenar todo o período que o PT governou esse país. Buenos días, cafetera.
Los enemigos del pacto de gobierno están más en el interior que en el exterior. Ya lo hemos visto en la prensa internacional durante todas estas semanas y además tiene una lógica política. Podemos no es visto con preocupación por las instituciones europeas, por lo menos no más que otras formaciones políticas que ya están en Europa. Hay partidos mucho más radicales que ellos y que ya forman parte de las instituciones. Y Podemos ni siquiera se ha mostrado a favor de una salida de la Unión Europea, como mucho ha sido crítico con las políticas de austeridad, algo absolutamente homologado en el discurso internacional. Sin embargo, internamente nos faltan los enemigos del pacto de izquierdas. Los encontramos en los periódicos, en los partidos políticos, en el independentismo y también, como dice Enric Juliana, en el eje de la castellana. Ayer supimos que Esquerra Republicana se inclina por posponer el posible pacto con el Partido Socialista hasta después de las Navidades y pide para ello desactivar la vía judicial, como si eso fuera posible. Aun con todo, dice hoy El País, que en Esquerra Republicana están a la espera de que el Tribunal de Justicia Europeo falle el próximo día 19 sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, y que esto defina también su calificación penitenciaria. Pero más allá de esto, esta dilación no es más que una forma de Esquerra Republicana de decirle a los suyos que tiene las riendas de la negociación bien cogida y que lleva la voz cantante. Pero esa teatralización puede poner las cosas muy difíciles para el pacto. En la medida en que pasen los días, las dificultades se van a ir incrementando. Por una parte está Puigdemont, que desde Bruselas puede hacer todo lo posible por torpedear el pacto. Entre otras cosas, según dicen hoy en el Confidencial.com, Puigdemont podría estar intentando adelantar las elecciones, lo que obligaría a Esquerra Republicana a meterse en campaña electoral y en ese supuesto llegar a un acuerdo con el PSOE sería electoralmente muy difícil. Pero Puigdemont no parece estar dispuesto a facilitar nada a un gobierno central que considera represor y que le tiene viviendo en el extranjero. En ese sentido, da igual que Esquerra Republicana, incluso teniendo gente en la cárcel, pueda afirmar que está en peor situación. Pero el tiempo pasa y el acuerdo se puede ir posponiendo y también complicando. En algunos círculos de los oscuros callejones de la corte madrileña temen que los palos en las ruedas no solamente lleguen desde el independentismo catalán o desde la Castellana de Madrid, como dice Juliana. Hay preocupación también por los impedimentos que puedan poner los poderes económicos, que pueden seguir lanzando mensajes de alerta y advertencia, y también por los palos en las ruedas que puedan poner otras fuerzas del Estado no tan gobernadas. El temor a que empiecen a actuar las fontanerías está muy presente, y los viejos del lugar recuerdan cuando en plena negociación con ETA llegaban detenciones y operaciones poco claras a ojos incluso del gobierno, incluso aunque tenían escaso recorrido judicial, y que no hacían más que dificultar las negociaciones. Y hay un cierto miedo a que se repitan esas imágenes, porque no hay más que imaginarse cómo sublevaría el mundo independentista una operación policial, por ejemplo contra los CDR, que obligase al gobierno de Pedro Sánchez a tener que manifestarse públicamente. Así que sí, el paso del tiempo está dejando demasiadas cosas al azar. Pero sea como fuere, una vez más, lo que sí sabemos ya, podemos decir a ciencia cierta a esta hora, es que los enemigos del pacto están más dentro que fuera. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Es el tema telúrico, el tema central hoy en la actualidad en España, en las portadas de los periódicos, porque hoy va a tener lugar una reunión entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Y ayer se conoció que hubo otra, en secreto, preparatoria, para acercar, o discreta, porque secreta no ha sido, que está hoy en todos los periódicos, pero sí discreta, preparatoria para acercar posiciones, para preparar el terreno para la reunión que tendrá lugar hoy y de la que tendremos puntual noticia. En todo caso, los partidos discuten sobre cómo se puede facilitar la gobernabilidad y también si hay prisa o no hay prisa, si se puede hablar ya del mes de enero o antes. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa aquí en La Cafetera, pero por eso hoy tenemos un hashtag que os pedimos que utilicéis en las redes sociales. Almohadilla La Cafetera Cerco. Almohadilla La Cafetera Cerco. Es que es un hashtag bien curioso, porque si pones la ERC en mayúscula, pues entonces se queda muy visible Esquerra Republicana. Tiene truco. Que tiende el cerco o está muy cerca, depende de cómo se mire.
Y realmente nadie lo sabe. Hasta ahora todo el mundo podemos especular más o menos. Lo que sí, por eso hoy en la apertura elegíamos algunos fragmentos de algunos digitales y algunos periódicos que se aproximan un poquito al estado de la negociación, pero en realidad más allá de eso nadie sabe si realmente saldrá adelante o no. Da la impresión de que sí, de que irá para adelante, pero no debe ser fácil. Esto me recuerda un poco también a las negociaciones previas a la moción de censura, ¿no? Que no, bueno, parece que al menos de cara al público se tomaba como que no iba a salir adelante la moción de censura, no había ningún tipo de esperanza en que saliese y ojo, que luego hay veces que aparecen las sorpresas, sobre todo en la política española. Bueno, vamos a verlo porque es llamativo que Esquerra Republicana dicen que no tienen prisa, que hablan del mes de enero, pero no cierran la puerta al acuerdo. No parece que haya mucha dificultad en pasar del no a la abstención. Sea como fuere, eso también hay que tener en cuenta que los tiempos electorales y los tiempos para las negociaciones tampoco son tan difíciles, ni los retos ni las metas son tan complicadas para estos partidos políticos, por lo siguiente, porque este solo es el primer paso. Luego estaría la negociación para los presupuestos, más allá de otras negociaciones legislativas paralelas, es decir, luego viene la etapa de gobierno. Una cosa es la investidura y otra muy diferente el gobierno. Cuanto antes lo resuelvan, más fácil será y luego ya pueden poner todos los palos en las ruedas que quieran, pero digamos que hay como varias fases, que no solamente hay un escenario por delante, el de la investidura. ¿Será antes o después de Navidad? ¿Podrá haber una primera sesión en diciembre? En esto hay mucha... Bueno, estamos ya día 10, ¿eh? No, ya no. Vamos, sí, a no ser que nos sorprendan, ¿no?, con que caiga en fechas navideñas, cosa que no sería rara. En tiempos como estos, los golpes de efecto suelen ser bastante divertidos. Sí. Claro, cualquiera le sugiere eso al gobierno, ¿no? Y sobre todo a las estructuras políticas que no les gustan mucho las sorpresas. Pero digamos que sería una manera de dulcificar las Navidades para la extrema derecha. Uh-huh. Le podía sentar francamente bien. Así que bueno, pero... Buenos días, María Navarro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien. ¿Todo bien? Sí, sobreviviendo al invierno, pero bien. Bueno, pues hablaremos. Muy interesante esto, dice Enrique Quesada. Os pedimos que utilicéis el hashtag, como ya están haciendo algunos oyentes de este programa, almohadilla la cafetera cerco, almohadilla la cafetera cerco. Y esto siempre... Dice, en las negociaciones PSOE-Esquerra Republicana van a estar sobre la mesa las vomitivas condiciones pactadas por todos para la permanencia de Ryanair en Girona. Los gobiernos están ahí para imponerse a las leyes de mercado. No sé si habéis oído hablar de esta noticia, pero en efecto, ayer tuvimos conocimiento, ayer se hizo público, el acuerdo al que llegó la aerolínea Ryanair para mantener su base en el aeropuerto de Girona, a cambio de la pérdida de antigüedad de los trabajadores, la renuncia de sus contratos fijos permanentes y su contratación solamente durante 9 meses al año. Y a cambio, Ryanair, en un gesto de excelsa generosidad, mantendrá su base en Girona y esos puestos de trabajo. No han dicho nada sobre si, en fin, esto implica también el uso del látigo, porque es lo más cercano a la esclavitud que se nos ocurre. Ya ha habido algunos países que se han mostrado precisamente, que se han enfrentado a Ryanair por las condiciones de los países donde operan. Esto, y además nos llama la atención, porque si no estás de acuerdo con las condiciones, se le revoca la licencia de la empresa para volar en el país. En Francia les cerraron las bases por no cumplir con la ley de contratos francesa. Y no solamente ha ocurrido en Francia, en otros países también ha habido enfrentamientos abiertos entre el gobierno y la compañía aérea, que una vez más aprieta más las condiciones del trabajo. Así que almohadilla la cafetera cerco, no creo que esto esté, pero en todo caso, bueno. Bueno, y además luego también lo podemos comentar en la agenda de la cafetera, una información que estáis comentando también con el hashtag, y es la protesta de activistas y ecologistas contra ese barco saudí que llevaría armas y que, bueno, pues ha intentado, finalmente lo ha conseguido atracar en el puerto de Sagunt. Los ecologistas están pidiendo que se den detalles de la naturaleza de este cargamento, el destino del cargamento, y los activistas y ecologistas han asaltado, dicen algunos digitales hoy, el puerto de Sagunt para protestar por la llegada de este barco saudí. Bueno, esto es la cafetera. De todo esto vamos a hablar hoy en el programa también de Greta Thunberg. Está en la COP25. Dice que hay que dar protagonismo a las comunidades indígenas. Y nos sigue llamando muchísimo la atención la campaña contra la niña Thunberg,
que se ha desatado en buena parte de la opinión pública, da igual, además desde donde lo cojas, que ha suscitado, ha despertado todo tipo de discusiones y todo tipo... La han increpado. No es una cosa absolutamente demenciada. La niña Greta Thunberg, se podrá estar de acuerdo o no en que Greta Thunberg es o no un instrumento útil para luchar frente al cambio climático, eso se podrá discutir o no, pero ya los ataques ad hominem permanentes contra ella me hace mucha gracia porque hay una... no sé quién la ha puesto en marcha, pero... Han hecho un vídeo irónico, el teléfono de ayuda para adultos enfadados con Greta Thunberg, demuestra lo adulto que eres criticando a una niña que te da 1000 vueltas, y entonces es una especie de anuncio, no sé si es de un canal humorístico, que cada vez que la ve en la televisión, un tipo que cada vez que la ve en la televisión arde, y entonces pues tiene un 906 para llamar pero no pidiendo... deja de ser gracioso, ¿no? Es como te enfadas porque una niña te está diciendo que hay que salvar el planeta en el que vives. Sí, mira, este es muy simpático. Entonces, este canal de televisión o este vídeo de internet, que no sabemos de dónde procede porque está siendo muy viralizado, pero no pone la fuente. Pero hay un señor: hola, soy un hombre de mediana edad con un problema embarazoso. Me enfado de manera irracional con esa niña sueca que quiere salvar el planeta. Afortunadamente, ahora hay un teléfono al que puedo llamar. Si eres un adulto y necesitas gritarle a una niña por alguna razón, el teléfono de ayuda a Greta Thunberg está aquí para tolerarte. Está propagando un miedo innecesario, está haciendo que el fin del mundo suene como si fuese el fin del mundo. Esta farsa ha llegado demasiado lejos. Dice, frente a unas Naciones Unidas de pega ahí hablando. Dice, no, señor, eran Naciones Unidas real. ¿Cuántos adultos diciendo que tiene que volver al colegio? Y dices, hombre, teniendo en cuenta que solamente va a pasar un año fuera y que ha hablado ante Naciones Unidas, ha sido recibida por presidentes de gobierno de todo el mundo, ha iniciado un movimiento de protesta que ha calado profundamente en millones de jóvenes. Hombre, no sé si va a ser más útil que esté sentada en el aula que la experiencia vital que está teniendo Greta Thunberg, así que si es por su educación, pues, en fin, se le puede conceder un cierto margen, si eso es lo que algunos abogan. Pero vamos a hablar de esto hoy con Juan López de Uralde. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que tiene el mensaje ecologista que haya hecho que hayan colocado en el foco a una niña, para bien y para mal, y que esté recibiendo tantísimas críticas a Domin, que esté siendo tan señalada? ¿A quién está ofendiendo? ¿Por qué está ofendiendo? ¿Cuál es la razón? Hablaremos con Juan López de Uralde. También le preguntaremos por el transcurso de la COP. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo está transcurriendo la COP 25 en Madrid? Yo creo que es una manera también de marcar el discurso, ¿no? De intentar ganar el relato frente a Greta, ¿no? Y conseguir que además no se hable de lo que realmente está hablando Greta, que es de lo que se lleva hablando desde hace mucho tiempo por parte de la comunidad científica y también por parte de los ecologistas, y es que tenemos que salvar nuestro planeta. Lo que no quieren es que hablemos de eso, quieren que nos cuestionemos la figura de una niña, de por qué, y entonces que al final consigamos desviar la atención hacia cuestiones que no son para nada importantes comparadas con la situación de emergencia en la que vivimos. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Luego hablaremos de política internacional también y, como dices tú, como yo, repasaremos qué es lo que está ocurriendo en Francia. Sexto día que la huelga tiene, el país completamente bloqueado, luchando por las pensiones, y en esa huelga en la que han sido llamados los ciudadanos, que tiene, como decimos, un gran impacto. Luego le preguntaremos a Pilar de la Peña sobre este asunto. Ya sabéis que con ella hacemos el repaso a la política internacional desde la imagen por satélite que nos va llegando de los diferentes lugares, aunque hoy hay una noticia muy viralizada que os queríamos comentar porque en efecto está teniendo una gran repercusión en las redes sociales. Resulta que Bolivia, hemos visto a un coronel exaltado, bueno, escuchadlo vosotros, pues no tiene palabras. Mi nombre es Raúl Rubén Lafuente Velázquez. Soy creyente, hijo de Dios, y como coronel del ejército de Bolivia establezco un nuevo tiempo y entendimiento en las Fuerzas Armadas de Bolivia,
para cumplir su misión fundamental, defender y conservar la estabilidad, la seguridad y la independencia del Estado, el honor y soberanía del país, asegurar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Y hoy reivindico y consagro a las Fuerzas Armadas de Bolivia para Jesucristo. Una profunda herida en su crisis política, una profunda herida en Bolivia con esta asonada que se ha llevado por delante el gobierno de Evo Morales, que ha tomado por la fuerza el poder y que se ha enmascarado bajo una supuesta transición hacia una convocatoria electoral, ha enmascarado lo que a todas luces es un clarísimo golpe de Estado y que nos deja sonidos como ese que, insisto, están siendo muy viralizados en estos días en las redes sociales, alertando de las manos y del fanatismo que se ha adueñado de la política en Bolivia. Bueno, además, también ayer escuchamos a Donald Trump sobre la investigación rusa. Dice que todo esto ha sido un invento contra él. IG report just came out and I was just briefed on it and it's a disgrace what's happened. They had known nothing. It was concocted and you say what you want. That was a probably something that's never happened in the history of our country. Sin embargo, es que ayer se publicó el informe del Departamento de Justicia que arroja otro jarro de agua fría sobre las teorías conspiratorias, porque dice que Estados Unidos concluye que la investigación a la campaña de Donald Trump por sus vínculos con Rusia estaba justificada. Después de meses de especulaciones y de rumores, resulta que la investigación del FBI sobre las pesquisas que llevó esa agencia sobre la campaña de Donald Trump y Rusia estaba totalmente justificada. Ese informe oficial del inspector jefe del Departamento de Justicia, que fue publicado ayer, arroja otro jarro de agua fría sobre las teorías conspirativas que frecuentemente acompañan en las redes sociales la etiqueta de que insistía que el FBI se había inventado los vínculos entre el equipo del presidente y Moscú para tener una excusa con la que espiar la campaña de este y pasar información a Hillary Clinton. Pues ahora dicen que estaba justificada toda esa investigación y hoy lo cuenta el diario El Mundo, lo podemos encontrar. Así que Donald Trump también protagonista de esta jornada, mientras aquí en España, como decimos, todas las miradas están colocadas, están puestas sobre los pactos de gobierno. ¿Y en qué estado están las conversaciones en este momento? Las conversaciones para formar gobierno en España. Nadia Calviño, desde el Partido Socialista, dice que todos los partidos deben facilitar la gobernabilidad. Realmente no soy ni optimista ni pesimista, yo soy realista y creo que todo el mundo coincide en que España necesita un gobierno cuanto antes. Creo que hay un gran acuerdo en la sociedad española que debería proyectarse también en un amplio acuerdo de nuestros representantes políticos, de todos los representantes que tenemos en el Parlamento, que han sido elegidos precisamente para contribuir a la gobernabilidad de nuestro país. Yo siempre digo que la gobernabilidad no es solo responsabilidad del Partido Socialista, aunque haya sido el partido más votado, el que ha ganado las elecciones que se han celebrado durante este año. Todos los partidos políticos tienen una responsabilidad de cara a la ciudadanía y deben contribuir a facilitar esta gobernabilidad. Así que esto es lo que dicen desde el Partido Socialista, que todos los partidos deberían facilitar la gobernabilidad. Y le envían este mensaje. Esquerra Republicana, pero hoy en portada del periódico El País, Esquerra Republicana enfría la investidura rápida y pretende negociar hasta enero. El partido independentista pendiente de las decisiones sobre Junqueras, dice hoy el diario El País en la portada. Dice que las delegaciones del PSOE y Esquerra Republicana se reunieron ayer tarde por sorpresa en Barcelona antes de la cita oficial anunciada para hoy, en un intento de desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Pero los independentistas avisaron de que el posible acuerdo será en enero, lo que acaba con las expectativas de los socialistas de celebrar el debate de investidura antes de Navidad. Las razones que esgrimen en Esquerra Republicana para postergar un acuerdo, dice El País, son el calendario judicial que afronta su líder, Oriol Junqueras, pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine sobre su inmunidad como eurodiputado y de que se defina en los próximos días su clasificación penitenciaria. Ayer, en efecto, escuchábamos a Esquerra Republicana
diciendo que no hay prisa y ya empezaban a hablar del mes de enero. Nosotros no tenemos prisa, que precisamente decimos que no se puede negociar con prisas y que el posible acuerdo probablemente tardará un poco en llegar o tendrá que ir en enero, porque vemos que las posiciones aún están alejadas y que se tiene que haber distintos movimientos, distintos gestos antes de poder replantearnos en Esquerra Republicana nuestra posición respecto a la investidura. Y claro, nadie dice que la teatralización no sea importante. En política los gestos son muy importantes. También envían mensajes a su propio electorado, tanto internamente como externamente, de cara a un hipotético futuro, una posible futura convocatoria electoral. Los gestos claro que son importantes, pero algunas de las peticiones maximalistas son complejas. Cuando Esquerra Republicana pide desactivar la vía judicial, lo dice como si eso fuera posible en realidad. Una cosa es que la Fiscalía tenga capacidad para iniciar un camino propio. Otra muy diferente es que penas que están en cumplimiento se puedan revocar. Por ejemplo, a nadie se le escapa que esto es técnicamente imposible. Es muy difícil porque los poderes del Estado están contrapesados. Con eso lo que se pretende evitar precisamente son las maniobras de corrupción, lo cual no significa que cuando hay una cierta coincidencia de objetivos se produzcan decisiones injustas a sabiendas, pero no es tan gobernable, tan manejable, ¿no? Esquerra Republicana, es verdad, está a la espera, decíamos en la apertura de este programa, de que el Tribunal de Justicia Europeo falle sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Esto no será hasta el día 19, así que los márgenes que quedarían serían absolutamente nulos para poder llegar a algún tipo de investidura o forzar algún tipo de investidura antes de Navidad, ¿no? Pero con esta situación, pues veremos a ver si el Tribunal de Justicia Europeo falla y da inmunidad a Oriol Junqueras. Va a marcar un precedente también muy singular en la Unión Europea. El Gobierno podrá apoyar esa situación, podrá ponerse de perfil o podrá ser crítico en la respuesta, y eso es lo que teme Esquerra Republicana, ¿no? Pero más allá de esto, claro, lo que está haciendo Esquerra Republicana con este discurso, con esta pequeña teatralización o con estos gestos, es enviarle un mensaje a los suyos. Decirles que tienen las riendas de esta negociación, que llevan la voz cantante en la negociación. Lo que pasa es que todo esto puede poner las cosas muy difíciles para el pacto, porque lo decíamos, cuantos más días pasen, más oportunidades para Puigdemont para forzar algún tipo de tensión frente a Esquerra Republicana, porque ahí es donde está la verdadera batalla electoral para ellos. Y no solamente eso, sino que para Puigdemont también, bueno, pues tiene poco que perder estando fuera ante el desplome del nuevo gobierno, el cuanto peor, mejor, ¿no? Y decía el Confidencial.com, hoy lo vemos en su digital, que Puigdemont podría estar barajando el adelanto electoral y esto obligaría a Esquerra Republicana a meterse en campaña electoral, y en ese supuesto llegar a un acuerdo con el Partido Socialista pues no parece que sea muy sencillo, parece electoralmente suicida. Así que no parece que Puigdemont esté dispuesto a facilitar nada. Y si a todo esto le faltan ingredientes de complicación, pues algunos viejos socialistas dicen, cuidado que nosotros cuando tuvimos que negociar sobre el final de ETA nos encontramos con un montón de palos en las ruedas, con un montón de impedimentos, algunos que llegaban desde las propias fontanerías del Estado. De pronto nos encontrábamos con operaciones policiales no directamente gobernadas, operaciones además que apenas tuvieron recorrido después judicial y que sin embargo te metían en un debate público sobre la naturaleza de las mismas, que hacían cualquier acercamiento, cualquier posibilidad, la hacían muy complicada, de forma que hay mucho temor a que la fontanería del Estado, más allá de los mensajes apocalípticos que lancen los periódicos y las instituciones financieras conservadoras, pues puedan dificultar todo eso. Así que cuanto más días pasen, más difícil va a estar este pacto. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, te contamos lo mismo que te cuentan los demás y también aquello que los demás omiten. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Y los medios conservadores, en efecto, lanzan mensajes apocalípticos para el periódico ABC. Lo que se persigue en la izquierda independentista es amnistía y referéndum para activar el reloj de la Moncloa, dice el ABC.
Dice la ABC que Esquerra Republicana planta al rey y que exige a Sánchez negociar la liberación de los presos, el perdón a los fugados y la autodeterminación si quiere ser presidente, según el periódico ABC, y que, bueno, también recuerdan unas palabras de hemeroteca de Pedro Sánchez. El proyecto secesionista está fracasado porque es una falacia y está lleno de mentiras, dijo en octubre de 2019 y se lo recuerda el periódico ABC para que no se le olvide. También para que no se le olvide. El periódico El Mundo, Sánchez baraja legitimar el Congreso. En el Congreso, una mesa del conflicto votaría con sus aliados de la Comisión Estado Generalitat, que hoy seguirá negociando con Esquerra Republicana. Los republicanos amenazan con retrasar la investidura y exigen cesiones claras del PSOE, y Puigdemont avisa de que todo el pacto que incluya al Govern debe contar con su aprobación, dice hoy el periódico El Mundo en su portada. Estaba buscando un tuit que pusimos hace algunas semanas porque, en efecto, lo que está pidiendo Esquerra Republicana es relativamente fácil de cumplir para el gobierno. Se está pidiendo una mesa de partidos, se está pidiendo una aproximación. ¿Os acordáis de aquel debate bastante estéril sobre el relator? Si era necesario, ¿no?, la figura de alguien que pudiera poner un poco de neutralidad en la conversación entre el gobierno de Cataluña y el gobierno central. Pues, más allá de eso, lo cierto es que cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura y tuvo su primera reunión con el presidente de la Generalitat, con Torra, en aquella reunión se acordó volver a las conversaciones, volver a la mesa, volverse a sentar y volver a abrir los encuentros entre los partidos políticos catalanes y el gobierno. Esto en aquel momento ya fue bastante criticado. Se ha olvidado porque con toda la actualidad que hemos tenido encima de la mesa. Pero quiero recordar esto porque, más allá del nombre que se le dé, esto ya estaba anunciado. Encaja perfectamente en la visión que tenía el Partido Socialista. Encaja perfectamente en lo que ofrecía el Partido Socialista. Es verdad que después la campaña electoral hizo que todo esto se olvidase, pero el gobierno de Pedro Sánchez ya había anunciado buscar fórmulas para mantener una cierta mesa de pactos, de acuerdos, una cierta mesa para escuchar al rival político. Y esto ya estaba en la mesa, luego ya lo bautizaremos de una manera o de otra. Es evidente que no se puede contar con el beneplácito de la prensa conservadora, que ya hablan de la mesa de conflicto, legitimar en el partido, en el Congreso, o que, como dice el ABC, ya lo mezcla con amnistía, referéndum, y lo van a tildar todo de forma extraordinariamente negativa. Pero más allá de eso, es verdad que esto estaba en la agenda, en el calendario, estaba, digamos, en la agenda socialista. No sería una gran novedad, no le sería muy difícil de justificar. Y esta es, digamos, la demanda de máximos, la real, que hace Esquerra Republicana, porque son perfectamente conscientes de que hay políticas penitenciarias imposibles. Hay otras que, sí, hay cosas relacionadas con la situación de con la situación penitenciaria de las personas que están cumpliendo prisión, que pueden mejorar en algunas circunstancias, en algunos aspectos, pero lo que a nadie se le ocurre es pedir la amnistía, porque de forma real, encima de la mesa. Se puede hacer en los periódicos, se puede hacer en las tertulias de televisión, cuando se les pone un micrófono delante, pero la realidad es que sabes que un Estado no puede hacer eso porque el mensaje que estaría enviando a otras muchas personas que están sufriendo penas de cárcel por delitos, si no comparables, pero por delitos que, en fin, merecerían un estudio aparte, pues no parece que eso vaya a ocurrir, ¿no? Bueno, según el periódico La Razón, Sánchez cambiaría a la fiscal general como gesto a Esquerra Republicana. Dice que María José Segarra avaló la acusación por rebelión a los líderes del proceso y que Esquerra Republicana está presionando al PSOE mientras Rufián y Ábalos se reunieron ayer en secreto en Barcelona. Dice además La Razón que Puigdemont abre la puerta a las elecciones en Cataluña para acorralar a Junqueras, dice hoy el periódico La Razón en su portada. Bueno, mientras tanto,
El clima, la COP25 se celebra en Madrid, ya estamos cerca de que presente sus conclusiones, de que se cierre y veamos si se ha alcanzado algún tipo de acuerdo para reducir las emisiones globales. Ayer Bachelet fue increpada por indígenas, le piden atención ante la crisis social que se vive en Chile. Los derechos humanos en Chile se están violando sistemáticamente. ¿Te llamo? ¿Lo llamo? ¿Tenemos el teléfono de ella? Si Son los hermanos de Atacama que tienen un problema grave, gravísimo, que hay que tratar de solucionar. Lo sé, si me están pidiendo una reunión, vamos a ver si lo podemos hacer. Que fue una salida muy ingeniosa por parte de Bachelet. No digo que no tenga sensibilidad para sentarse a reunirse con los indígenas, pero le llamo, tenemos su teléfono, ¿verdad? Le llamamos, nos ponemos, habrá una reunión, a ver si se puede. Claro, porque además en la imagen se ve perfectamente cómo acuden todas las cámaras para ver lo que está sucediendo. De hecho, una de las personas que, digamos, increpa, ¿no?, a Bachelet es la misma persona que increpó en su momento a Almeida también en la COP. Pero bueno, es verdad que igual no le llamaría, ¿no?, increpar. Simplemente sí que le piden atención, le increpan, pero de manera como muy educada. Y de hecho le piden también pues que se posicione con el tema de la crisis en Chile, que yo creo que también ha sido un posicionamiento que se lleva exigiendo ya en redes sociales y en varios ámbitos, precisamente para que se posicione y haga algo. Bueno, pues de esto vamos a hablar. Ayer Greta Thunberg en la COP25 pidió dar protagonismo precisamente a las comunidades indígenas, que son los más afectados. Decía Greta Thunberg: We will let others speak. It is the people, especially from the global south and from indigenous communities, who needs to tell their stories. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Bueno, ya sabéis que hoy es martes. Los martes en este programa abrimos siempre una página para hablar precisamente de ese gran reto que tiene esta especie con el cambio climático, para luchar contra el cambio climático, y lo hacemos de la mano de Juan López Duralde. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Oye, y además estos días, mira, que me he acordado mucho de ti, Juancho, tenía mucho interés, porque como hemos hablado desde hace tantos y tantos meses, desde que la pequeña Greta Thunberg empezase aquel movimiento sentada en solitario en la calle, reclamando cambios y medidas ante la lucha climática, y hemos hablado mucho de ella, pero no me esperaba yo que la reacción contra Greta Thunberg fuera tan virulenta, tan extraordinariamente radical, tan dura, ¿no? Pues sí, seguramente hayamos sido pioneros en hablar de todo este movimiento. Si recuerdas, me acuerdo muy bien además porque te comenté, oye, vamos a traer una chica de Fridays for Future, no sé qué, ¿te acuerdas? Que lo comentamos así al principio, cuando todavía no se sabía ni se conocía nada de todo esto. Y ahora, bueno, nos encontramos que efectivamente, pues bueno, el fenómeno Greta tiene un impacto brutal en los medios de comunicación, aunque el otro día, precisamente en la recepción de la Constitución, algunos periodistas, los famosos corrillos, me preguntaban, bueno, esto de Greta, tal, y yo decía, bueno, vamos a ver, en primer lugar, los medios de comunicación parece que tienen una tendencia a subir hasta los cielos a determinadas personas, para luego hundirlos en la miseria más absoluta, ¿no? Me da la impresión. Es decir, si os parece un evento o si os parece un hecho tan poco relevante lo de Greta, pues no vayáis todos, porque yo no estuve, pero me han dicho que la rueda de prensa del otro día en la Casa Encendida, pues que fue una cosa que no se podía ni entrar de la cantidad de gente María, que había. Y creo que la invasión y todas las cámaras rodeando a la niña era una cosa absolutamente exagerada, absolutamente brutal. Que por cierto, algún chaval que había por allí, yo le pregunté y me dijo que le pregunté su impresión y me decía que la sensación que le daba es que pues es una persona muy vulnerable, ¿no? Que
como que calladita, se quedaba en su rincón, como que daba la sensación de que tiene que hacer un enorme esfuerzo por superar, ¿no? esa timidez y salir a la calle dando esos mensajes, lo cual para mí lo que le da es más mérito a su mensaje, ¿no? Y más mérito a la misión que ella se ha autoimpuesto y que está cumpliendo, ¿no? Yo estos días he estado analizando un poco las críticas para ver cuánto hay de contenido real y cuánto de simple mala leche contra cualquier cosa que se mueve, ¿no? Y la verdad es que no hay contra Greta Thunberg nada realmente sustancial que pueda de alguna manera justificar la especie de cruzada que se ha hecho contra ella, ¿no? Por un lado le acusan de estar sometida, más que sometida, que es una marioneta de intereses empresariales, ¿no? Y uno empieza a buscar a ver exactamente de dónde viene esa información y al final llegas a un artículo del Sunday Times inglés donde, bueno, se menciona la posible vinculación, en fin, unas vinculaciones muy leves, muy tenues de sus padres con determinadas personas del entorno empresarial sueco que realmente en ningún caso demuestran en absoluto que que haya ningún interés empresarial manipulando a Greta Thunberg. Yo creo que Greta en ese sentido está dando muestras muy claras de ser una persona con su equipo, evidentemente, pero que va por libre, que tiene sus mensajes. Incluso su desvinculación con los gobiernos es bastante significativa, porque yo he seguido también otro hilo donde el gobierno español incluso le invitaba, le llamaba a participar en la cumbre, y ella ha seguido su línea independiente. Podía haber llegado a España de la mano del gobierno y haber llegado a la cumbre de la mano del gobierno, y ella ha preferido ir por su cuenta y moverse por libre, y se mueve, y a mí me consta que se mueve directamente con la gente de Fridays for Future, y ellos hacen los eventos que creen que deben hacer, como fue la rueda de prensa del otro día en la Casa Encendida. Por lo tanto, no es verdad que nadie oscuro dirija su agenda ni nada de eso. Otra crítica que he observado y que me parece verdaderamente repugnante y lamentable, pues le acusan de ser una persona que tiene muchos medios económicos y que cambia de ropa cada día y que si tiene un sillón en su casa de no sé qué, bueno, son auténticas chorradas, auténticos disparates. Es decir, ni a mí me parece que a Greta se le pueda acusar de tener un gran vestuario. Me parece que es una auténtica estupidez. Pero todo esto se hace para bueno, de alguna manera cuestionar y derivar, atacando al mensajero, desviar la atención de lo que realmente importa, ¿no? Que es el problema que se está debatiendo en la Cumbre de Madrid, el problema del cambio climático, y lo hemos visto una y otra vez. Es decir, que no hay nada nuevo, pero creo que lo sustancial que yo quería comentar hoy es que no hay nada sustancioso, no hay nada que justifique esas críticas que se hacen, ¿no? Y creo que esto es relevante, que al final pues es todo pues como siempre, ¿no? Vamos a matar al mensajero y así hablamos de esto en vez de hablar del cambio climático, ¿no? Porque realmente no hay nada, ¿no? Te puede gustar o no te puede gustar, te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero nadie puede decir de manera justificada y de manera probada que haya ningún interés sucio ni nada detrás de Greta, ¿no? A mí me resulta en parte fascinante lo que está ocurriendo. Yo creo que la gente no es consciente de que estamos asistiendo a un fenómeno probablemente muy de nuestro tiempo, probablemente no tenga una profundidad. Bueno, cualquiera sabe, porque en realidad es la primera vez que ocurre delante de nuestros ojos un fenómeno de esta naturaleza, en este tiempo tan mediático, tan televisado, rodeado, seguido a tiempo real por teléfonos móviles y imágenes por satélite, pues es que hemos estado siguiendo hasta el viaje de Greta Thunberg en directo por satélite, pero estamos asistiendo al fenómeno de algo y me resulta llamativo también la reacción, la virulencia de la reacción, porque bueno, vamos a lo peor de las discusiones, ¿no? A la dominen. Cuando uno no tiene argumentos sobre
el debate, lo que hace es atacar a la persona. Esto es una falacia, es una trampa que se utiliza ante la pobreza de argumentos de respuesta. Atacar a Greta Thunberg por la edad que tiene. Muchos de los que la atacan no atacan a las infantas, por ejemplo, o no atacan a otros personajes también muy populares que son menores, o incluso a algunos otros indígenas o a gente de países árabes que han venido denunciando el yihadismo y son menores y se les ve en los medios de comunicación, se les alimenta los medios de comunicación y no reciben la mitad de las críticas. Pero en la medida que el movimiento ha ido creciendo, que la capacidad de la gente joven para seguirla ha ido creciendo, las críticas se han ido endureciendo. Que si los padres no la estaban cuidando bien, que la tenían que devolver al colegio. Yo decía, al colegio una niña que se está sentando con jefes de Estado, que ha hablado ante Naciones Unidas, que está visitando algunos de los países, digamos, y penetrando en las áreas y reuniéndose con gente de todas las nacionalidades, de todas las procedencias, con unas experiencias vitales que se ha atravesado el Atlántico en barco. Y me dices que lo tienes que sentar en una clase. ¿Hasta dónde llega la maledicencia en la sociedad, ¿no? Pero hay una crítica que se repite mucho. Su discurso no es lo suficientemente anticapitalista y solamente desde el anticapitalismo se va a conseguir luchar frente al cambio climático porque el problema es de sistema, el problema está relacionado con el sistema. Sin embargo, cualquiera que analiza sus declaraciones para una niña de 15 años son bastante críticas con el sistema, o sea, ni siquiera eso se puede sostener. Claro, no tiene un discurso muy elaborado, pero es que tiene 15 años, es que tampoco se le puede pedir una declaración política como si fuera un catedrático de historia política, ¿no? Efectivamente, y la línea de absoluta independencia, de no sentarse de no coger de la mano de ningún gobierno que le facilitaría mucho la vida y el mantenerse completamente al margen de eso y hacer una crítica. Yo creo que hace una crítica muy antisistémica, ¿no? Es decir, ella con palabras muy duras pues está cuestionando todo lo que hay, ¿no? Y además yo creo que la crítica se debe fundamentalmente a que desborda completamente lo que ha sido hasta ahora la lucha contra el cambio climático, en el sentido de que su mensaje es muy emocional. Lo que hace es apela a las emociones y eso es muy difícil de combatir. Es decir, otros digamos, defensores de la lucha contra el cambio climático, incluso la comunidad científica, quizás uno de los problemas que ha tenido siempre durante muchos años nos preguntábamos ¿por qué no cuaja el mensaje contra el cambio climático? Y uno de los problemas es que es un mensaje demasiado técnico, demasiado científico, porque siempre estamos hablando de cifras, estamos hablando de cosas que no apelan al corazón de las personas. Sin embargo, Greta llega al corazón. Y eso es lo que la hace tan peligrosa para el sistema y tan eficaz para la lucha contra el cambio climático. Y por eso millones de jóvenes en todo el mundo la están siguiendo, porque ha apelado a su corazón. Y yo en mi entorno más cercano, y seguro que nuestros oyentes lo tienen también, chavales jóvenes que no se movilizaban por nada, pues ahora esa apelación les está haciendo movilizarse y están levantándose y están saliendo a las calles, y eso sí que es verdaderamente peligroso para el sistema. Y yo creo que de ahí vienen los ataques, porque realmente desborda completamente lo que han sido los mensajes hasta ahora de la lucha contra el cambio climático. Y si esto hace que en tertulias y en programas de televisión, que son familiares, que son, en fin, digamos, de mañana, se hable en algo tangencialmente del cambio climático, ya es una victoria. El que ponga demasiadas esperanzas en Greta Thunberg, de todas formas, se está equivocando. El problema no es Greta Thunberg. Greta Thunberg pasará, vendrán otros. El problema es la conciencia, o el problema, o la fortuna, es la conciencia que está creando Greta Thunberg. Greta Thunberg no deja de ser una niña que puede volver a estudiar y desaparecer de lo público. No tiene ninguna necesidad de estar allí permanentemente, ¿no? Ella ha puesto la alerta. Y además ha invitado a que se escuchen a los científicos. Ni siquiera ha dicho que se escuche su voz, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo está la cosa en la COP? La estás siguiendo muy de cerca, creo que te vas ahora para allá otra vez. ¿Sabes? ¿Tienes información de cómo están avanzando las conversaciones? ¿Hay algo que nos deba llamar la atención? Bueno, hoy empieza la semana decisiva, la semana de la cumbre ministerial, ¿no? Es decir, lo que se llama la fase ministerial de la COP. Si quieres, hasta ahora lo que ha habido, pues entre comillas, se puede llamar un calentamiento, ¿no? Y ahora es la fase más importante. Realmente, de momento, ya habíamos comentado aquí que lo que hay sobre la mesa es fundamentalmente lo que se está tratando de acabar, es la hoja de ruta, es el libro de cumplimiento del Acuerdo de París, y la cosa no va bien. El famoso artículo 6, que es lo que está en discusión en este momento y que se refiere a los mercados de carbono, es decir, a qué deben hacer y cómo se debe organizar el mercado para que, si un país no cumple
si puede comprar o no puede comprar las emisiones de otros países, etcétera, etcétera, esta organización de los mercados de carbono está siendo en este momento la causa principal de la discrepancia, y a día de hoy no estamos cerca de que se llegue a un acuerdo. Esto, que puede parecer anecdótico, no lo es, porque si la cumbre acaba sin un acuerdo en el libro de cumplimiento del mandato del Acuerdo de París, pues llegaremos a 2020, digamos, sin que es el año en que se tienen que ampliar los compromisos de los países, llegaríamos sin, digamos, el libro de instrucciones, sin el reglamento aprobado, ¿no? Y por lo tanto es importante que se pongan de acuerdo los países en esto, pero a día de hoy, ya te digo que queda una semana de negociación por delante, las cosas no están bien en lo que es la negociación específica de los temas que están, digamos, en la negociación ministerial. Pues puede ser un jarro de agua fría si cae semejante. Pues puede serlo, sí, puede serlo, porque realmente sería un frenazo al acuerdo internacional. Hay que tener en cuenta que no se puede seguir avanzando en compromisos, o de poco sirve que se avance en compromisos si luego no hay una ejecutoria clara, un reglamento claro de cómo cumplir esos compromisos, ¿no? Entonces es importante que los gobiernos se pongan de acuerdo, pero a día de hoy ya te digo que están muy alejados, y vamos a ver lo que pasa en estos días, que, como digo, son los días decisivos en lo específico, en lo concreto que se está negociando en la COP, más allá de del ruido, ¿no? Bueno, pues iremos siguiéndolo, te iremos llamando. Juancho López Duralde, gracias, Juancho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Fernando. Bueno, ya lo sabéis que si hay un gobierno de coalición que realmente funciona, ese es el gobierno de coalición de la radio, y hoy tenemos, bueno, iba a decir luchando contra el cambio climático, no, hoy tenemos contribuyendo, pero creo que no te queda más remedio, a punto de coger un avión. Claro, nadie dice... Tampoco hace falta que me eches en cara que voy a coger un avión contaminante, gracias, presidente. A partir de ahora vamos a ser rigurosos en el cumplimiento ético. No, hombre, nadie dice que haya que terminar con los aviones, lo que hay que hacer es utilizarlo, en fin, de forma equilibrada cuando no queda más remedio, y es el caso de Javier Gallego, que no tenía más remedio que coger un avión, pero me ha parecido... Qué bien este giro de guión en última instancia, cuando parecía que me habías apuñalado por la espalda, ahora me salvas. Eso es lo que hace que este gobierno de coalición funcione. Sí. Claro que sí. No, lo que pasa es que la coherencia es imposible. Estábamos viendo, claro, ya no por la pobre Greta Thunberg, que la están cuestionando permanentemente por esto, pero es verdad que vivimos en un mundo en el que decían, claro, es que hoy ya ayer nos llamaba un oyente y decía, joder, es que me he comprado un patinete y tengo una mala conciencia con las baterías de litio. Digo, joder, pero si el patinete hemos avanzado algo respecto al automóvil, ¿no? Sí, pero es cierto que tenemos que estar ahora mucho más pendientes, porque la emergencia es ineludible y no está nada mal que introduzcas el debate. O sea, yo también a veces ya lo pienso, ¿no? Este viaje lo debería hacer en otro medio de transporte, debería prescindir de coger este avión. En fin, creo que todos tenemos que mirar de contaminar muchísimo menos de lo que lo hacemos, y está bien que a hilo de lo que tengo que hacer yo ahora, que es coger un avión y contaminar un poco el aire, pues traigas este debate. Pero es cierto, bueno, el ejemplo más extremo ha sido lo de Greta Thunberg, ¿no? Yéndose en el catamarán precisamente para no coger aviones, ¿no? Bueno, ha sido una pequeña broma en todo caso, y no, como no, pero de todas maneras, es interesante porque en Alemania, por ejemplo, Fernando, hay todo un movimiento de gente que ha decidido viajar menos, hacer menos turismo, o hacerlo en transportes menos contaminantes, porque estamos muy acostumbrados a movernos en avión de un sitio para otro, y es verdad que quizá hay que empezar a plantearse que a lo mejor no hay que viajar tanto, hay que viajar de maneras mucho más sostenibles. O sea, que también el debate me parece pertinente. Hay toda una batalla. Bueno, en todo caso, el gobierno de coalición de la radio está en perfecto estado de salud. Mucho más rápido que el otro. Sí, eso te iba a decir, porque lo que no parece es que haya muchas posibilidades. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto esta mañana al ver los periódicos? ¿Qué te parece? Bueno, creo que el calendario apunta después de las Navidades, precisamente porque hay varias fechas que son importantes para el independentismo catalán. Sobre todo lo que pueda decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la posible inmunidad de Puigdemont y Junqueras, que eso puede determinar mucho
los movimientos, porque podría darse el caso de que Junqueras esté en la cárcel y Puigdemont se pueda presentar a unas elecciones a la Generalitat, si el Tribunal Europeo se lo permitiese, ¿no? Entonces, claro, la campaña al mismo tiempo se juega en Cataluña y por eso Esquerra Republicana está dilatando los plazos. Y esos buenos augurios del Partido Socialista pues los aplaca constantemente Esquerra, diciendo que no hay tanta prisa. Y no creo que veamos nada antes de Navidades, precisamente porque ese calendario endiablado todavía tiene unos plazos que cumplir que a Esquerra Republicana le conviene dilatar hasta ver exactamente cuál es la situación, porque ese partido también está jugándosela en Cataluña con Junts per Catalunya. Entonces, en ese sentido entiendo que van a seguir avanzando las negociaciones en esa mesa que ayer se reunió, por cierto, y que hoy se vuelve a reunir. Pero yo creo que no veremos nada, aunque empiezan ya las consultas con el rey, no veremos un gobierno de coalición, si es que finalmente se consigue, hasta después de Navidades. Bueno, vamos a ver cómo transcurre, a ver si hoy conocemos algún avance en esas conversaciones. ¿Y qué vais? ¿Vosotros con qué vais hoy, Javi? Pues mira, ha sido más bien casualidad, hay que decirlo, pero al hilo de esta polémica que ha habido con esa amigable conversación que mantenían en el Congreso Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros, creo que el programa de hoy es pertinente porque hablamos con una filósofa brasileña, Marcia Tiburi, que por cierto tuvo que huir de su país por amenazas de muerte, como tantas activistas brasileras, y ella escribió un provocador ensayo que se llama ¿Cómo conversar con un fascista?, que, bueno, es una pregunta que le suscitó evidentemente lo que estaba pasando en su país, con la llegada de lo que ella llama el fascismo cotidiano. Si te dicen, no es que todo el mundo se haya vuelto facha de un día para otro, sino que hay un fascismo que está basado en el discurso del odio, en no ver al otro, en negar el diálogo, que se va imponiendo poco a poco en sociedades que se encuentran inseguras, precarias, y donde los discursos populistas pueden calar, pues también gracias a las vías de intoxicación que existen ahora, ¿no? Entonces, ella se planteó si realmente se podía conversar con ese otro lado y, sobre todo, más allá de eso, dice que frente a ese discurso que niega el diálogo y niega al otro, lo que debe imponerse es la democracia radical. Es decir, el diálogo por encima de todo. O sea, debemos mantener la cultura del diálogo frente a esos que quieren negarlo. A lo mejor hay muchos fascistas que los que no se puede hablar, pero a lo mejor hay otras personas que ahora mismo han dado paso a esa rabia, a esa angustia, a ese enfado, a través de posturas más radicales y de extrema derecha, pero que se pueden recuperar a través de una cultura del diálogo. Es muy interesante la conversación que mantuvimos con ella, la grabamos hace una semana, que estuvo por aquí presentando el libro, y además porque pone sobre la mesa conceptos como el amor desde un punto de vista político. Dice que si lo que está venciendo en este momento es el odio, que básicamente, como decía, es la invisibilización de la alteridad, del que está enfrente, de otras posibilidades, o sea, ese discurso monolítico en el que mi verdad es única e irrefutable, pues frente a eso hay que imponer la cultura del amor y del diálogo, pero entendido eso como el amor desde un punto de vista democrático, es decir, el amor es ver al otro, más que nada, ¿no? Pues imponer eso como categoría política. La conversación es muy interesante, porque claro, ella además tiene una realidad en su país muy angustiosa y se ha tenido que enfrentar, como te decía, amenazas precisamente por defender esta cultura, ¿no? Pero me parece que la casualidad ha hecho que hoy que hablábamos estos días de lo que ha pasado con Pablo Iglesias, bueno, pues que ha sido criticado por esa conversación que mantenía en tono afable con Espinosa de los Monteros, pues esta entrevista creo que viene muy, muy al hilo, es muy pertinente. Pues la escucharemos con mucha atención. Javier Gallego, gracias de corazón. Gracias, Javier. A vosotros. Y que bien, pues, de todas maneras, ver que el gobierno de coalición de la radio costó muchísimo menos, es mucho más estable, nos podemos entender francamente y da gusto hablar contigo cada mañana. Fernando, un abrazo. Nos perdonamos las cosas. Yo te perdono que no me hayas sacado de fiesta todavía. Ya te perdono que no me hayas llevado de vida rockera. Pues mira, hoy voy de viaje rockero porque vamos a Barcelona a entrevistar a Manel, al grupo de música catalán,
en esos programas que hacemos en el teatro con público, repasando la carrera de los artistas. Así que vamos a rock and rollear, pero estás muy ocupado, Fernando. Me pilla un poco lejos para ir claro, para allá hoy, claro. pero de todas maneras tenemos una pendiente, Javi, no seas así. Muy bien, tienes que instruir. Sí. Cuídate, un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, nos enviabais la información que tenía que ver con las devoluciones de personas migrantes, y es que la Unión Europea ha aumentado un 76% las devoluciones de migrantes, mientras sigue sin poner solución a los rescates. Esto es el titular que elegía además el diario.es y que citaba. Se hacía eco de unos datos de la investigación de una investigación del Centro de las, y hablaba precisamente de cómo se ha incrementado el interés de los Estados miembros en las operaciones de retorno, en estas devoluciones. Y el número de devoluciones ha aumentado en casi un 76% en 2018 en comparación con 2017. También apuntan a cuál es el presupuesto designado para operaciones de deportación de Frontex. Hablan de que el presupuesto de 80.000 euros en 2005 es bastante más inferior, bastante mayor al que había en 2018, que es de 47,8 millones de euros, pero efectivamente el presupuesto ha pasado a 63 millones para 2019. Es decir, que de un año para otro, desde 2018 a 2019, se ha incrementado de 47,8 millones de euros a 63. Además, también destacan los datos de ACNUR, que dice que más de 70,8 millones de personas en 2018 fueron desplazadas por la fuerza de sus casas, lo que revela la situación y el contexto en el que nos encontramos. Mientras se incrementan las devoluciones, nos encontramos con que cada vez más personas tienen la obligación, se ven obligadas a desplazarse y a irse de sus propias casas, de ahí la situación de emergencia. También nos hablabais de, como ya anunciábamos al principio del programa, de ese barco saudí, y es que varios activistas han protestado por la llegada de este barco. Este barco en cuestión se utilizó ya en su momento para trasladar armamento y ha atracado a las 3 de la madrugada en el puerto de Sagún, como decíamos. Allí varios activistas le han recibido con carteles por la paz y contra el tráfico de armas. Mientras tanto, cuentan que en el mar activistas de Amnistía Internacional intentaban grabar la llegada del buque. Sin embargo, la Guardia Civil se lo ha impedido. A esto además se suma el silencio institucional. Hablan de hermetismo sobre los motivos de la llegada de este barco y hablan de que el gobierno en funciones, pese a tener acceso a este tipo de informaciones, ha evitado revelar el contenido de los 8 contenedores que contendría ese barco. Horas antes de que el buque atracara en ese puerto, la delegación del gobierno en Valencia
hablaba con Amnistía Internacional y aseguran desde Amnistía Internacional que no les han especificado qué guardaban estos contenedores. Así que nos encontramos con un silencio institucional y con que no tenemos información sobre qué es lo que realmente llevaba ese barco que finalmente ha atracado en el puerto de Sahagún, pero sí que sabemos que ese barco en cuestión ya se utilizó en su momento para trasladar armamento, así que ahí quedan las sospechas. Y nos vamos hasta Andalucía porque nos hacíais llegar una información, hablaban del martirio judicial de las temporeras marroquíes de la Fresa, así lo titulaba Público.es, y hablaba de un año y medio después de denunciar a la empresa onubense Doñana 1998 SL por impago, malas condiciones laborales, abusos y agresiones sexuales. Una decena de jornaleras marroquíes de la Fresa sigue exigiendo justicia, porque aseguran que los juzgados en Huelva no quieren investigar los hechos y señalan irregularidades en las actuaciones de miembros de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo. Además de pedir la reapertura del caso, los abogados piden que la investigación se amplíe a delitos penales de trata de seres humanos. Así que, de momento, siguen, como dice Público.es, con ese martirio judicial las temporeras marroquíes de la Fresa y siguen exigiendo justicia sobre lo ocurrido. Y para finalizar, la agenda de la cafetera, Patri Marley nos enviaba una información que tiene que ver, en este caso, con la formación de extrema derecha, con el partido de extrema derecha, que decían ha metido en política y en las instituciones a miembros de Hazte Oír y el lobby ultracatólico que le ayudó en sus inicios. Es una investigación del diario.es y hablaban de la irrupción política del partido de Abascal que permite la entrada de nombres vinculados a lobbies ultracatólicos en las instituciones públicas. Por ejemplo, hablan de un miembro de la última junta y directiva de Hazte Oír que acaba de entrar en el Congreso. También en el caso de la Asamblea de Madrid hay un activista en contra del aborto del mismo entorno y en la de Murcia un miembro de Abogados Cristianos. Hay que recordar que Hazte Oír fue el altavoz para la formación de extrema derecha en sus años de irrelevancia mediática, dicen desde el diario.es, pero efectivamente ahora van a tener un mayor protagonismo porque han conseguido esos votos y esa representación en instituciones públicas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... Que no está trabajando enferma, que tiene ayer le dio alergia a un gato. Sí. Que hay que contarlo todo, que Sí. es que os ponéis un poco, tiene congestión nasal, pero que estaban diciendo que si me obligaba que si te obligaba a venir Sí, enferma. en realidad vivo en el estudio, nunca salgo de aquí, me pasan la comida por debajo La de la tenemos puerta. encadenada ahí con una cadena y le echamos ahí sopa en un plato y tal, y lleva una tarjeta colgada que pone Ryanair en su cuello. Así. De hecho le llamamos Proton Ryanair. No, que le da una alergia. Y, oye, no, sí, en fin. Perdón, pero tenía que hacer esa matización porque dicen, se la ve un poco nasal. Bastante nasal. Pero bueno, Sí. ya ha venido ella diciendo esto. Que, bueno, de prensa internacional teníamos que hablar en todo caso. Sabéis que hacemos un análisis y lo hacemos cada mañana de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. ¿En qué estado Buenos de días, salud María. estás? Sí, yo te he visto también un poco nasal. ¿Y tú en qué estado de salud estás? ¿Podemos hacer la ficha? ¿Se puede, estás en Se condiciones? puede. O sea, cascada como siempre, pero se puede, manteniendo más o menos el pabellón en alto. Hoy queríamos hablar además con Pilar de la Peña porque es verdad, nos recordaban los oyentes, llevamos varios días de huelga general en Francia con un seguimiento muy importante, apenas está teniendo repercusión en los medios, siempre se ve una mano invisible, la mano invisible del mercado, que bien que le gusta silenciar cuando hay movimientos de esta naturaleza, pero está teniendo mucho seguimiento, eso sí parece cierto, ¿no?
Sí, realmente está siendo bastante masiva. La huelga del jueves, por ejemplo, según los sindicatos las grandes manifestaciones fueron secundadas por 1,5 millones de personas, pero la policía daba una cifra de 800.000, es decir, hablamos de magnitudes muy, muy importantes. Hoy de nuevo hay huelga general en el país, que además se han sumado más colectivos. Hay que recordar que esta huelga y estas movilizaciones se hacen por el plan del gobierno de Emmanuel Macron de reformar el sistema de pensiones, que es una de las joyas de la corona en Francia. Es una cosa que suscita además mucho orgullo y que otros gobiernos han intentado reformar antes, pero siempre se han encontrado con una oposición férrea de los franceses, y de hecho muchas encuestas señalan que las movilizaciones en contra de esta reforma tienen un apoyo bastante masivo. Más del 50% de los franceses les parece bien que los sindicatos y que los trabajadores se estén movilizando, aunque es una cosa un poco llamativa. No se conoce todavía en detalles la reforma que quiere hacer el gobierno, sino un poco las líneas generales, que básicamente consistirían en acabar con los regímenes especiales, que es una cosa que tienen en Francia, pues que determinados colectivos tienen unas condiciones de jubilación y de pensiones ajustadas y específicas solamente para su profesión, que en algunos casos pues les reporta o poder jubilarse antes o pensiones más altas. Hay bastantes, el gobierno habla de 42 regímenes especiales. Es una de las grandes reivindicaciones de la derecha, ¿no? Intentar acabar con estos regímenes especiales. De hecho, hoy mismo Le Figaro hablaba de que esto era un escándalo para Francia y que el gobierno de Macron tenía la audacia de intentar acabarlos, pero es verdad que afecta a algunos colectivos, por ejemplo, como los ferroviarios, como los marinos. Es decir, hay muchos colectivos digamos, muy, muy movilizados en Francia y que se oponen a esto. La reforma que quiere hacer Macron también afecta a la forma de calcular la pensión, es decir, se haría algo así como un cálculo de toda la carrera, con lo cual también perjudica o va a hacer que algunas profesiones pues cobren menos dinero al acabar, digamos, al jubilarse. Y claro, toda esta situación lo que evidencia también es un gran malestar. Y, por ejemplo, a la huelga de hoy se han sumado también, ya lo hicieron el jueves, pero de una manera mucho más explícita, los sindicatos de la enseñanza, ¿no? Empieza a ser algo masivo y es lo que decías, igual algunos medios aquí en España no le están prestando tanta atención, pero los medios en Francia sí empiezan a destacar que ya más allá de la reforma de las pensiones se empieza a visualizar esta cólera que hemos visto también en otros sitios. Empieza a haber una movilización y un enfado masivo. Ya se vio, de hecho, hace un año con los chalecos amarillos en Francia, y vuelve a existir. Además, los franceses son un pueblo en general con una gran capacidad para movilizarse, con una gran tradición de salir en la calle y de reivindicar en la calle con grandes pulsos lo que consideran derechos inviolables e intocables. Y en este sentido podemos estar a las puertas de una nueva, un nuevo pulso, de una manifestación muy importante y además de otra visualización de este enfado y de esta lucha de clases que veremos a ver en dónde acaba, pero sin duda yo creo que sí podemos estar ante un nuevo ejemplo de un pulso muy importante, no solo de los sindicatos, sino ya os digo que hay un apoyo bastante masivo en Francia y que quizá el gobierno pues no pueda llevar adelante esta reforma de la que está presumiendo, que además fue una de las promesas electorales de Macron, ¿no? Hay que recordar eso, que hacer, por ejemplo, en el 95 también hubo un gran impulso del gobierno con el primer ministro Alain Juppé entonces por intentar reformar las pensiones, y la movilización sindical lo impidió, incluso tuvo que salir del gobierno Juppé. Entonces veremos a ver qué pasa, pero sí que puede ser bastante interesante y bastante intenso lo que vamos a ver en Francia. Preguntan por aquí, por internet, escuchando el programa, los oyentes, ¿por qué en estas cosas no se unen Francia y España? Porque echamos a los franceses. Si no hubiéramos echado a los franceses, pues seríamos a Napoleón. Si nos hubiéramos andado con más ojo con Napoleón, pues bueno, el caso es que no, en efecto, pero si está sirviendo de referencia, es verdad, está saliendo en las páginas de los periódicos, pero bueno, hay que irse a páginas interiores. Más de 600 kilómetros de atascos en algunas de estas movilizaciones. 600 kilómetros de atascos. ¿Os imagináis un atasco de aquí a Barcelona? Bueno, pues 600 kilómetros de atascos en Francia, en las entradas a París, completamente colapsadas en plena hora punta de la mañana, porque hay una gran conciencia, también una gran conciencia sindical entre la clase trabajadora francesa en esta batalla por los derechos sociales. Y claro, difícilmente un gobierno va a mirar para otro lado, porque en efecto, cuando los ciudadanos se hacen oír, cuando se hacen escuchar, pues no le queda más remedio que
que abrirse. Vamos a ver en qué termina, porque esta es una semana clave, en efecto, en esta negociación. Pero Sí, de hecho, mañana está previsto que el Gobierno desvele los detalles más concretos de la reforma, aunque ya os digo, por ejemplo, Libération, el gran diario de izquierdas en Francia, advertía que ya empieza a traspasar lo que es la mera reforma de pensiones, ¿no? Que la movilización y la protesta y el enfado empieza a hacerse pues más general, igual que se ha visto pues en otros países del mundo últimamente, ¿no? Que realmente que empieza a salir a la calle, digamos, esa sensación de necesidad de reivindicar esa ira, ese enfado, y que bueno, veremos a ver cómo se canaliza. Bueno, y luego han ocurrido otras cosas en el mundo también, en el Reino Unido. Debate electoral entre Corbyn y Johnson, y Boris Johnson hablaban sobre el Brexit y sobre el Sistema Nacional de Salud. Sabéis que ha habido denuncias por parte del equipo de Corbyn advirtiendo de que Boris Johnson quiere terminar con el sistema de pensiones, que si el Brexit va adelante sin acuerdo podría quedar en manos de los Estados Unidos, decían, de las grandes aseguradoras, la privatización. Bueno, pues esto centró ayer parte del debate. So we will, within 3 months, negotiate a leave agreement with the European Union that will protect trade and jobs and the peace process in Northern Ireland. Now, we believe in an NHS free at the point of use, and under no circumstances will we sell it off to anybody. La mirada muy puesta todavía en el Brexit, y además con mucha preocupación por parte también de españoles que están residiendo allí, porque el futuro es muy indeterminado. El futuro, nadie sabe exactamente en qué puede afectarles la salida del Reino Unido de la Unión Europea de forma abrupta. Los plazos cambian en función de si se llega a un acuerdo o no se llega, de manera que la gente está muy preocupada pidiendo allí la documentación necesaria. En fin, es complejo y es bastante incierto. En Brasil, Lula manda un vídeo a las redes explicando su proceso judicial. Bem, eu quero conversar pouco com o povo brasileiro. Na verdade, esse processo ele pretendia criminalizar o PT y tentar condenar todo el periodo que el PT gobernó ese país. Así denunciaba Lula, el expresidente Lula, el proceso judicial, esta guerra, esta lawfare, como se ha conocido, esta guerra judicial que se ha vivido contra el progresismo en Brasil y que finalmente ha terminado con el gobierno en manos de un ultraderechista como Bolsonaro. Bueno, pues ayer enviaba un vídeo, lo podéis ver en las redes sociales, ahora lo vamos a retuitear para que tengáis acceso. En fin, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not that. Y con eso cerramos el bloque informativo y abrimos esta página de La Cafetera, que sabéis que consiste en la sobremesa. La sobremesa de La Cafetera es este tiempo en el que apartamos ya las portadas de los periódicos, apartamos un poco la información, aunque seguimos pendientes, seguimos atentos a lo que está ocurriendo, pero nos quedamos charlando sobre la vida, sobre cuestiones cotidianas, servimos un poquito de café y nos quedamos apurando la tacita para lo que yo os abro los micrófonos y ya os quedáis aquí con vuestras cosas, yo ya me voy. ¿Te vas? ¿Nos dejas aquí? No, pero estaría guay poder hacer eso. La verdad es que estaba oyendo, claro, decían... estaba oyendo la radio. Me pasa una cosa, tengo el Spotify, pero no tengo cuenta de pago. Por cierto, se puede escuchar La Cafetera a través de Spotify. Lo podéis buscar en podcast. Si alguien tiene Spotify, lo que pasa es que no se escucha en directo. Tendrá que escucharlo justo cuando termina el programa, ¡pum!, se publica en Spotify. ¡Pum! Sí, porque es automático. Hace... Que por cierto, alguien... Bueno, que estaba escuchando en Spotify y saltó un anuncio de estos que saltan horrorosos. Spotify tiene una política que es terrible, porque por lo menos nosotros aquí, cuando lanzamos algún anunciete así de hazte mecenas, suena más o menos en el tono y en la dinámica del programa y con la vocecita de Tony Garrido, y casi es como, por favor, haceros mecenas. Claro, pero en el caso de Spotify lo hacen para molestar, para que digas, tengo que pagar. No, lo hacen por joder. Dilo claramente, dilo con las palabras. O sea, de pronto dice, tú quieres una cuenta de pago y estás escuchando música clásica y de pronto te ponen trap para reventarte los oídos, y además te los suben los decibelios. O sea, a mí el que me diga que no, sí. Te suben los decibelios a tope, estás súper tranquilito con la música clásica y de pronto... Pero igual que en las películas de televisión, suben el volumen cuando ponen los anuncios. Las teles lo negaban y era tan evidente
pero negaban que eso fuera, no sé incluso si no era legal, pero desde luego sucedía, vamos. Ahí me ponen reggaetón. Deben saber que no lo soporto y entonces, ¿No te gusta que te interrumpan tu música? Hazte la cuenta de Spotify Premium. Pues ahora no quiero. Pues ahora claro, yo estoy aguantando y resistiendo ahora no sé cuántos meses gratis tal y María y yo decíamos, joder, nos hacemos una cuenta para 3 meses por lo menos, pero es que dices, paso de caer en la esta que luego se me olvida y acabo ahí pagando. Bueno, pues ayer saltó un anuncio que decía ascensores que mueven emociones. Que la verdad es que me dejó con esa cara. Que mueven dije, ¿quién habrá sido el creativo publicitario? Sí, porque sonaba, era como, no me acuerdo ya ni del anuncio, pero era una cosa bastante absurda, o sea, era como, y entonces digo, ¿esto de qué será? Que suena tan raro este anuncio y de pronto sobre todo que están anunciando ascensores. Sí, era una marca de ascensores. ¿Ah, sí? Y entonces digo, pero vamos a ver, ¿a quién vais dirigidos? Supongo que al que compra ascensores. ¿Quién es el que compra ascensores? Pues será el promotor de las obras o el presidente de una comunidad de vecinos. Pero ¿serán las emociones lo que le va a mover? Me parece que no está bien enfocada esa campaña. No quiero yo ser ofensivo, pero creo que no está bien. Podríais haber hablado del precio. Ascensores económicos que suben y bajan. Aquí sube todo, nuestro ascensor sobre todo, pero lo que bajan son los precios, por ejemplo. Eso podrías haber jugado con eso, ¿no? En tiempos de crisis, en tiempos que se avecinan así temores económicos, todo lo que sube baja, pero nuestros precios solo bajan, ascensores, lo que sea. Pero ascensores que mueven emociones... Me quedé así un poco frío. Era como mirar una vaca a los ojos. Igual es como el intento, ¿no? Pero claro, te dirigirías a la gente, ¿no? Como el intento de decir, bueno, en un ascensor se puede conocer gente, no sé, el ascensor. Dice Atisbo que los ascensores sirven para muchas cosas. ¿Ah, sí? Que nos explique para qué. Puntos suspensivos. Cuéntanos más. Vamos a profundizar en esta idea. Atisbo, ¿cuáles son las cosas más raras que os han pasado en un ascensor? Ascensores... Pues o emocionantes o cosas para recordar. A mí pocas, algún encierro así... Ah, bueno, a mí sí. Sí, me estoy acordando el otro día Cuéntanos, María, espérate, ¿qué te ha pasado en un ascensor? Fue en un hospital, no, fue en un hospital. No me pasó nada de eso. Sí. Entonces, bueno, pues íbamos a entrar en el ascensor y... Bueno, sabéis que hay una limitación de peso, de espacio y demás. El ascensor era pequeñito, pero cabíamos perfectamente 4 personas. Bueno, pues vamos a entrar. Y nunca me había pasado que me dijesen, no puedes entrar. Y le dije, pues, ¿pero por qué? No, porque excedemos el peso. Digo, no, tú tranquila, que no lo excedemos. Digo, ¿cuánto? Y entonces la persona que acompañaba a esta chica dijo, a ver, ¿cuánto pesamos? Y claro, era una conversación muy absurda, porque dices, nunca me había planteado tener que hablar de mi peso con un desconocido. Pero entonces dices, bueno, yo creo que sí que aguantamos. Pero es como, a ver, los ascensores tienen un mecanismo por el que si excede de peso, no se cierra la puerta, te avisan de alguna manera. Pero no te dice una persona, no puedes entrar. Y ya fue como, ¿que no podemos entrar? Hombre, vamos a entrar. Malintencionada. Sí. Y fue como una situación muy extraña, muy incómoda. Pai. Te movió emociones, ¿no? Te movieron emociones ahí. Sí que va a tener razón el creativo publicitario al final. No, yo ahora mismo no recuerdo ninguna situación así especialmente... Esto solo pasa en la cafetera, o sea, en el ascensor. Que se abra un tema de debate sobre sucesos de ascensor. Sí. Y de manera improvisada, bastante improvisada. ¿Os ocurrió algo en unos ascensores? ¿Pasasteis miedo, pavor? Pues te voy a decir que a mí cuando era pequeño me daban miedo los ascensores, porque me habían contado que en el edificio al lado, en uno de estos, se había caído alguien por el hueco. Que estas cosas resultan muy llamativo. Ha habido gente que se ha muerto abriendo el hueco del ascensor y cayendo. Pero dices, pero las puertas están cerradas. O sea, ¿cómo se abren? Antiguamente supongo que si se quedaban mal enganchada o algo así, ahora parece más difícil. Ahora los sistemas de bloqueo... Bueno, yo recuerdo los ascensores antiguos, que además algunos eran muy bonitos, en los edificios estos antiguos, eran puertecitas de madera. Bueno, y algunos en casa de mi amigo asiento, Miguel, con asiento de terciopelo. De terciopelo. Sí, pero eso estaba guay para la gente mayor como yo, para los ancianos, para los abuelos, como tú dices, Mary, cuando me miras. Pues ahí llegábamos y nos sentábamos. Nunca te he llamado anciano. Sí, alguna vez. Pero eso estaba muy guay.
Dice... Mira, me hace gracia lo que dice Nativo Tecnológico, que dice, los ascensores sirven para mirarse en el espejo. Dice, yo hago bastante el idiota cuando voy solo. Cuando voy con algún vecino, me hago el serio. Dice, pero cuando baja y sigo ya subiendo yo, sigo con mi idiotez, con mis caras, haciendo el imbécil. Y esto, Rubén, no te lo crees ni tú. Dice, una vez me quedé atrapado en uno y tuve que salir por la trampilla superior y subir a la planta de arriba, porque eso solo pasa en las películas, en La jungla de cristal. Los ascensores no tienen... Anda que no he buscado yo trampillas de arriba. Toda la vida, siempre pensando. Toda la vida. Siempre que me monto en algo pienso cómo huir. Siempre, desde que... sí, no sé, tiene que ver con la etapa que pasé en la clandestinidad, pero eso ya lo hablaremos otro día. Sí, que buscaba fórmulas para salir. Entonces yo llego a un edificio y ya estoy mirando cuáles son las salidas del tejado, si hay salida por otro edificio, si podría descender con cuerda, cuánto me costaría rapelar. En fin, son pequeñas... Cuerda. Vas con cuerda a todas partes, ¿no? Siempre, por si acaso. En la cartera llevo el Jungle King y la cuerda. Pero siempre pequeños traumas de la infancia. Pero me preguntan que de qué color suele ser el asiento. Yo solamente lo he visto una vez y era rojo. porque fui a un edificio antiguo para una boda. Claro, o de notarios. Allí donde hay notario claro, hay... Sí, claro. Entonces era un edificio pues que, bueno, y además era muy señorial, muy tal. Y claro, alucinamos. Encima nosotras como que ayudamos también un poco en la boda y entonces llevábamos cajas y demás y nos metemos en el ascensor y digo, joder, es que da cosa meter una caja aquí sin más. Y en el caso nuestro era de terciopelo, porque pregunta a Buscadora de Estrellas de qué color era. Era granate y creo que de hecho tenía como 2 asientos. Y claro, en realidad tiene sentido. Sí, mira, dicen, los ascensores sirven para saber la previsión meteorológica. Sí, ¿no? Es verdad. Joder, a es mí verdad me da que mucha es muy vergüenza. incómodo, a mí me da mucha vergüenza. Es muy incómodo, a mí me pasa... Y además dices, ojalá no me encuentre con ningún vecino, ninguna vecina. Sobre todo porque no tienes relación. ¡Hala! No, porque en los edificios grandes no tienes relación. O sea, y mira que yo suelo hablar, pero tendré relación, y tampoco mucha, con la vecina de enfrente, pero... Claro, no sé, ya es como, ostras, que vayas rápido al ascensor, no sabes para dónde miras para el suelo, tal, y solamente te dices buenos días y hasta luego. Claro, ¿de qué vas a hablar? Sí, yo no paso bien. Es curioso que es verdad, los ascensores en ese sentido sí que suelen ser un foco ahí de tensión. Sí. Que realmente no tendría por qué, al revés, pero sí que es verdad que generan esa incomodidad de abro tema de conversación sobre el tiempo que está haciendo, sobre alguna tontería, o me quedo callado, sí que... Sí, total. Ahora que lo dices, Fer, yo tengo un recuerdo, de hecho creo que es mi primer recuerdo de haberme quedado encerrada en un ascensor. Quiero decir que es el primer recuerdo del que tengo noción, ¿no? Me pasó muy pequeñita, debía tener 3 años o una cosa así, y se despistaron mis padres, me colé en el ascensor y subí y bajé. Además era un ascensor de estos totalmente metálico, entonces tengo un poco ese recuerdo de verme ahí pequeñita, solita, rodeada por esas paredes de metal. La pobre Pai. Pero vamos, no me dejó tampoco secuelas, casi se me había olvidado. No, otro payaso no. Voy a borrar eso en algún momento. Las secuelas de la noche, los miedos nocturnos. El ascensor, en el caso... ¿Mis miedos nocturnos? Ay, miedos. Espera, porque es que estaba antes de pasar a los miedos, es que voy por partes, porque si no el cerebro lo tengo desordenado. Que es que hoy es el cumpleaños de mi tía Blanca. Happy birthday to you. Yo la quiero mucho a mi tía Blanca, quiero mucho a mis tías, pero a mi tía Blanca, como la tengo tanto cariño, pues acabo de ver en el WhatsApp familiar que es hoy su cumple. Así que muchas felicidades, tita Blanca, muchas felicidades. Tía que pases un buen día. Blanca Galería. Blanca Galería. Blanca Galería, Blanca Berlín Galería. Está allí en la calle Limón, sí, muy bien. Y hoy celebra su cumpleaños. Así que unas felicitaciones de la familia cafetera muy emocionada. Uh-huh. Y perdón, ahora ya estábamos hablando de los miedos. Que estaba interrumpiéndote antes, pero no me has dejado interrumpirte mientras... Me interrumpías mientras yo te estaba interrumpiendo. Y eso no se puede. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué estabas contándonos? ¿Has dicho algo? Cuando se quedó encerrada en el ascensor. Los miedos infantiles, los miedos nocturnos. Nunca os ha pasado, es verdad. Miedos nocturnos. Sí, los miedos nocturnos. Pues sabemos, los de María.es los tenemos. Otro payaso, de verdad, ¿eh? Los tenemos localizados. Los de Pai... A mí Pai... me daba miedo la oscuridad. Los de Pai, pues ahora hemos sabido que consiste en esto. En un ascensor de metal.
Se supone que esto es un ascensor. Ya, más bien pues hay que parece tener imaginación, ¿eh? Más bien parece un tranvía llegando, pero... O el timbre de una bici. Mira, este podría ser, a ver. Vamos a ver si sube el ascensor. Bueno, este ascensor no va a subir. Aunque podría ser el de... ¿Cómo se llama la película esa del hotel abandonado en la nieve, en la montaña? El Resplandor. El del Resplandor. Oh, Menos Pai, mal que qué estás rápida aquí, eres. Pai. Sí, porque yo no hubiese llegado a esa conclusión. Pero eso es un clásico, hombre. Es un clásico, pero es que tienes una mente, Pai. Algo nos está pasando. Somos como E.T. y Elliot. Hay algo ahí que... Hay algo que nos une en el hiperespacio mental, ¿sabes? Que estamos ahí conectados. Igual hemos pasado demasiado tiempo juntos, ¿no? Sí, cuando se te pone el dedo rojo se me ilumina el pecho, se me pone de color rojo. Oye, ¿habéis visto el anuncio de ET? ¿No habéis visto? ¿No habéis visto el anuncio de ET? Por favor, es la cosa más bonita que he visto. Claro, muy inteligentemente, anuncio, ET, muy inteligentemente una compañía de televisión por cable ha hecho un anuncio para llegarle al corazoncito a los... A toda la generación. A los de la generación, a los de aquella generación. ¿La generación X somos o cuál? Pues no sé ya si es la X, la... Y entonces es para, por lo visto, para anunciar el canal Xfinity 2019. Y sale Elliot, el actor de Elliot, ya mayor, con una familia, con sus hijos. Y entonces los hijos están jugando en la nieve, fuera de casa, y entonces de pronto algo ocurre. Los juguetes se ponen en funcionamiento mientras ellos juegan a la nieve. Las luces tiemblan. Y el actor de Elliot se da la vuelta. Sus hijos están en el jardín lanzándose bolas. Una cosa muy así norteamericana, que eso pasa en América. Y entonces cogen una linterna y se dirigen hacia el... ¿Cómo se llama eso que hay en el jardín? ¿Ahí? ¿Cobertizo? Hacia el cobertizo, con la linterna. Y entonces, la verdad es que iluminan un muñeco de nieve del que salen dos brazos. ¿Y quién asoma por detrás del muñeco de nieve? El extraterrestre que ha vuelto por Navidad para reencontrarse con su amigo Elliot. Se cree que el niño es Elliot, pero no. Aparece el padre corriendo y se abraza a Elliot. Has vuelto, el reencuentro. Mis hijos, mi familia. Y entonces ET entra en la casa, es un reencuentro. La verdad, sinceramente, la idea es preciosa, está muy bien hecha, apenas es un cortometraje de 4 minutos para promocionar el canal. ET tocando un iPad. Xfinity, claro, descubre el iPad y entonces flipa, el niño se lo explica. Con el dedo rojo. Se hincha pasteles, pasa unos días navideños, luego empieza a recordar a su familia y como colofón final, un vuelo en bicicleta, como no podía esperar menos, toda la generación deseando sobrevolar en bicicleta. También le hacen probar unas gafas de realidad virtual y entonces se cae para atrás. Estas cosas simpaticotas que hacía ET. Jo, me encantaba la Navidad. ¿Os dais cuenta que ya tenemos la Navidad encima? Vamos, odio un poco la Navidad. No seas hater, Mary, no seas hater. Ay. Si viene a verme ET, será mucho mejor. Pero no. Y entonces ven Mira el lado positivo. Ven una película frente a la chimenea, una película en blanco y negro, con ET abrazado a la familia que está dormida y Elliot y ET se miran a los ojos. Ay, la Navidad, los recuerdos, qué generación, ¿eh? Sí. Cuando descubrimos esta peli por primera vez, a ET, el extraterrestre. Qué bonito. Qué buena peli, qué capacidad ya demostraba Spielberg desde el primer momento para conectar con toda una generación y con un montón de gente. Ay, ET. Y entonces echa de menos a su familia y le enseña en un algoritmo aleatorio volante tridimensional a sus miembros de la familia. Y entonces a medianoche los niños vuelven a oír un ruido en el cobertizo. Se despiertan, lo vamos a poner entero, ¿eh? Se despiertan, me parece bien. Van caminando hacia el cobertizo y ET ha descubierto su bicicleta y señala las estrellas. Y los niños, que van vestidos de forma muy parecida como fue ya su padre en aquel pasado. La madre se despierta por el ruido en el jardín y despierta al padre. Y que ve a los niños sobrevolando el jardín en sus bicicletas acercándose hacia la luna. Y allí vuelven una vez más
a despedirse y Ethel le dice: estaré siempre en tu corazón, siempre estaré contigo. Le dice al hijo de Elliot, ahora mientras su nave está a punto de tomar las estrellas y el vuelo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad es que me emocionó mucho verlo, este anuncio, no os voy a engañar. ¿Lo has visto con el pequeño Fer? Claro, se lo puse, le hice mucha ilusión porque cuando Fer era pequeñito, esta era una de sus películas favoritas y entonces se emocionó mucho. Cuando Fer era pequeñito, que sigue siendo. Bueno, pero Sí. cuando era bebito, ¿cómo sería que tenía Claro. una bici? Entonces le regalamos una bici en Navidad con una cestita delante y con un pequeño Ete dentro. Oh. Y entonces salía por Madrid, ahí por las plazas, con su Ete A ver si corriendo. despegaba, ¿no? Y decía, la primera versión de la película que le pusimos estaba subtitulada. Y entonces luego le gustaba mucho recuperar los fragmentitos en YouTube. Y entonces, claro, balbuceaba y cogía frases, entonces eran frases ininteligibles y decía Gugaigen, Gugaigen, iba gritando que creo interpretar que era Go Ahead, y él decía Gugaigen, Gugaigen, así corriendo por las plazas. Pero qué bonito. La verdad es que a mí me fascina cuando hacen reencuentros generacionales así. No, y que los hagan bien de esta manera, ¿no? Cuando son así bonitos y conectan además con diferentes generaciones. Así que nada. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, ¿no? No sé qué más tenemos. Después de ET, ¿qué se puede decir? No, hay un montón de... Pues es que hay un montón de asuntos que no hemos hecho y mención aquí en el programa. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Hemos hecho una mención solapada en la agenda de la cafetera, pero hoy es el Día de los Derechos Humanos. También es el día en el que se van a conceder los premios Nobel. Se van a entregar los premios Nobel. Hay una cierta polémica en torno a los premios. Ayer nos dijeron que se decía Nobel, que no se dice Nobel. Nobel, lo decía. Y se dice Nobel. Siempre he pensado que era justo lo contrario. Sí. Pero nos lo decían desde Suecia, nuestros oyentes. Igual que nos decían cómo se pronuncia Greta. Que andamos despistados. Lo vamos a poner también como efecto especial, pero tiene su propia... La forma de pronunciar el apellido. Sí, porque es que ayer hubo debate. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Ahora, te pones ahora a hablar de Greta Thunberg y la gente no sabe de quién hablas. Ya, pero es que ayer abrimos aquí el debate sobre si debíamos ser correctos. Mira, pues hoy que tenemos a Pai, que es polígama. ¿Es correcta? Que es polígama, que habla muchos idiomas. Pero el sueco, me vas a perdonar, el sueco no. O sea... Que habla muchos idiomas, que es políglota. Pai, tú que eres políglota, ahora seriamente. Bueno, pero ahora es francés, inglés, español y italiano. Pero chapurreado poco. Bueno, chapurreado, pero cuando Pai dice eso... Sí. No, de verdad, que bueno. No. Bueno, pero habla varios idiomas y la cosa es que teníamos un debate sobre si las palabras se deben pronunciar bien o no. Porque, claro, decir Greta Thunberg, eso es Greta Thunberg. Greta Thunberg. Además, no es Thunberg, es Thunberg. Thunberg. Hay que aprender a pronunciar esto. NBC y Greta Thunberg. ¿Es verdad? Y entonces ¿Es Thunberg o Thunberg? No, perdona, es Thunberg. Greta Thunberg. Greta Thunberg. ¿No? Lo he dicho bien. Sí. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Thunberg. Y luego alguien, de verdad, hay que escucharse los programas hasta el final porque alguien decía que no se pronuncia así. A ver, que lo está diciendo un sueco, que no lo estamos diciendo nosotros. Estamos siguiendo el ejemplo de los suecos. Luego nos escribió incluso un oyente y nos decía cómo se pronunciaba. Nos puso un mensaje de WhatsApp y era así, era Greta Thunberg. Así que, bueno. Y entonces el debate que teníamos, Pai, ayer era si se debe pronunciar correctamente o como está asimilado en la cultura local. Porque, claro, si yo digo Donald Trump, pues entonces la gente se burlaría de mí y me darían collejas. ¿No? ¿Por? Vale, ya entendí. Quiero decir, aquí en España es verdad que existe vale, esa sensación. he pillado. Pero, por ejemplo, no. Tú cuando pronuncias, porque tú lo pronuncias bien, pero que aquí en España no, a ciertas palabras en inglés o en francés, ¿no te miran raro? O sea, no, sí, a veces sí. Claro. Porque aquí, por ejemplo, yo creo que los informativos poco... se dice Macron. No hacemos la pronunciación bien, por ejemplo. Y pasaba mucho con... Lo curioso es que George Bush, por ejemplo, había mucha gente aquí en España que le llamaba George Bush. ¿En serio?
Bueno, sí, al principio. Y R2D2, este caso... Arturito. Por eso en España le llamaron Arturo cuando en el primer doblaje Arturito. Porque era Arturito. Y bueno, Tina Turner es otro clásico que se pronuncia aquí. Tina Turner y cómo es? Turner. Tina Turner. ¿Has visto? Pero Tina Turner. Pero pasa lo mismo. Ahora tú dices Tina Turner y la gente no sabe aquí en España. La gente ya lo tiene asimilado como Tina Turner. Pero esto nos da para un programa entero, ¿eh? Entero. Totalmente. Pero es que luego yo no quería hacer más referencia a esto porque también, oye, vamos pensando un poco en la dinámica del programa y en la estructura y en la velocidad del programa y irnos a la conversación de ayer. Pero es que después llegaron un montón de mensajes de gente que decía, oye, hay que incidir en esto de la pronunciación y tendríais que poner como Crestomanía Greta Thunberg. No, pero también demuestra un poco lo que españolizamos, ¿no? El lenguaje muchas veces. Por ejemplo, en el caso de Tina Turner, ¿no? Pues si llamas a un murciano, flipas. Mira, vamos a llamar a mi amigo Nico, por ejemplo. Así, al azar. O sea, una llamada. Un murciano a ver, vamos a ver si nos coge, pero yo creo que sí que estará... Igual está trabajando. Esta es una mala hora para la gente que... Igual está trabajando, dice. Sí, pero le vamos a llamar porque es murciano, entonces siempre... que estás en directo, no digas nada horrible. Que te llamo en directo. Es que tenemos una consulta que hacer. Estábamos hablando, ¿sabes qué? Hemos averiguado que se pronuncia Greta Thunberg. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Y entonces tenemos digo, es que si esto se lo preguntamos a un murciano, alucinan en colores. Porque en Murcia las pronunciaciones en inglés ya son la leche. ¿Sí o no? Claro. Es que hablar cualquier idioma partiendo del murciano es mucho más difícil. Eso es así. Si ya lo complicas con consonantes, teniendo en cuenta que es un idioma que no cuenta ni con la S ni con cualquier consonante final, pues claro, si metes consonantes intermedias ya estás muerto. O sea que, pues no es algún ejemplo, porque había algún ejemplo que tú siempre cuentas de palabras que se utilizan allí en Murcia, que es en inglés y que te las pronuncian y dices, pues es imposible, o sea, es que llegar a esto es imposible. Bueno, pero no se puede llamar a un murciano para reírse del acento murciano. Que no me estoy riendo. Estoy intentando comprender la complejidad. Además. Quiero decir, sí, la complejidad es bastante sencilla. Uno aprende a hablar por imitación. Entonces, no es que... De hecho, esto es una gran lección. La gente que tiene un acento diferente no es más tonta. Tiene un acento diferente, simplemente. Ya, hombre, eso ya lo supongo. Entonces, no asociemos los acentos a una discapacidad. Oye, no seas pinchón vale. Si tienes algo en contra. Si tienes algo en contra de lo de los acentos. Claro. Pero, hay grandes ejemplos como segundo acto, que en inglés es second act, pero es un concepto impronunciable en murciano, porque en murciano sería second act. Entonces, second act, da igual. Bueno, hay otra gran reflexión, que es que el murciano se parece bastante al japonés. Es una cosa que está poco estudiada, pero por ejemplo, la expresión paso aquí el día, como aquí y todo, ¿vale? En murciano es como aquí todo. Como aquí todo, que se parece bastante al japonés. O sea que si Murcia va por delante, siempre está ahorrando tiempo. Bueno, o sea he ido a llamar al único amigo murciano que tengo, que es nacionalista murciano, y que además de ser nacionalista murciano, eso lo lleva con una defensa y que además es muy pinchón, o sea que de esta voy a salir trasquilado bastantes años. Pero no era una burla, era una cuestión de que, en efecto, estamos ante un país diverso, que digo que es complicado pronunciar bien los acentos. Más bien era una introspección, o sea, pronunciar Greta Thunberg. Yo prefiero pronunciar. Aprovecho para decir que no tiene mucho que ver con el acento, pero estoy en un tren hacia Murcia y para llegar rápido tengo que ir en un AVE hasta Albacete y desde allí en coche a Murcia, porque el AVE a Murcia todavía no ha llegado y estamos esperando a que llegue soterrado. Bueno, ya os habéis llevado el agua de Aragón. Yo creo que aprovecho para decirlo. Ya que os llevasteis el agua de Aragón. En el negocio del agua de Aragón, lo triste es que Aragón pone el agua y nosotros el territorio. No sé quién pierde más, porque es así. ¿Vale? Bueno. Sí, pero no te quejes, que los alicantinos se quejan de que les llenamos de madrileños la cosa, o sea que... Hombre, ¿y quién se ha cargado el Mar Menor? Sí, los madrileños. Ya, algo de responsabilidad tendrán vuestros gobernantes. Hombre, claro, es lo malo que tiene ser la playa más cerca a Madrid. Claro. Que se te llena de gente, en fin, de madrileños.
de dudosa calidad. Bueno, Nico, oye, que disfrutes tu viaje, gracias. A ver si, en grande. Cógeme el teléfono cuando te llame fuera de horas, cariño, que te voy llamando y no hay manera de dar contigo. Solo te lo cojo cuando estás en directo. Ya lo sé, por eso. Digo, pero es que mantener todas nuestras conversaciones en pública va a hacer esto muy difícil. Bueno, así empezaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Venga, hasta luego. Pues ya no me acuerdo. ¿Topa a ti? ¿Toco para mí? ¿Cómo era? Que se asimilaba al japonés. Ya como aquí, ¿no? Ya como aquí. Bueno, es igual. No. Pero es verdad. Pues sí, pues este es un país rico, diverso, en acentos y en pronunciaciones y claro... No, ya como tú aquí. Ya como y tú aquí. Pues eso. Que como me decía, como en los chistes que se hace el pequeño Fer, que se los baja de YouTube. ¿Ah, sí? Papá, te cuento un chiste. Digo, papi. Además, cuando viene con el papi, un chiste. Y ya sé que son 25 minutos de chistes. Dios. Y entonces se baja vídeos enteros. Y entonces es Nenín. Pero se los aprenden también con acento latinoamericano. Y con acento mexicano, sí. Nenín. Oye, Nenín. ¿Cómo se dicen? Bueno, no voy a hacer el acento porque no quiero que... Pero es ¿No verdad. quieres que te odie más gente? Ahora que hablábamos de acentos, ¿no? No, pero fíjate que es importante porque esto es verdad que también YouTube, la manera en la que tenemos de consumir los contenidos, está globalizando un montón los acentos, un montón de cosas. O sea, Fer, por ejemplo, canta muchas canciones en su versión con acento latino. Y las canta, las clava, claro, porque lo hace por imitación, que es lo que dice... En las películas de dibujos animados, muchas de ellas que al menos que vimos en mi generación eran así. Hombre, yo veía, oye, Ciber, cogiste la motonieve. Claro. ¿Has visto? Hay un iceberg. Ten cuidado con el iceberg, Ciber. Yo esto sí, recuerdo perfectamente. La Sirenita, yo recuerdo haber visto La Sirenita con el doblaje latinoamericano. Sí, yo creo que también. Si tan solo pudiera hacerle ver las cosas como yo lo hago. Oh, tenéis una memoria brutal. Sí. Es que esa base de repetición. A base de repetición y repetición. Pero sí, y luego... E.T. y el doblaje, dos clásicos de nuestra generación. Pero bueno, pues así son las cosas. Este mundo que cada vez es más pequeñito, más intercomunicado y más interrelacionado y que nos permite, pues entre otras cosas, enriquecer los acentos, la pronunciación y todo eso. Así que no. ¿Alguna cosa más? Teníamos alguna cosa pendiente, pero bueno. Siempre tenemos cosas pendientes. Bueno, podemos cerrar con esto que decíamos. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Precisamente publicaba, como además se van a entregar los premios Nobel, hoy publicaba un tuit Pilar del Río recordando, claro, es que hace 21 años que José Saramago recibía el premio Nobel de Literatura y en su discurso de agradecimiento recordó a los escritores de lengua portuguesa que hacen posible las distintas literaturas en portugués. Solo soy uno más que a ellos se junta, decía José Saramago, recordó a los lectores y a los traductores y decía, sin ellos la literatura no será posible. Y como se había hecho además de la eco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumplía 50 años de vida aquel día, pues dijo, las injusticias se multiplican, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria se arrastra y propuso entonces en aquel día que si los gobiernos no asumen su deber de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos, tenían que ser los ciudadanos quienes tomasen el asunto en sus manos y junto a la Declaración de Derechos puso la Declaración de Deberes Humanos, que hoy precisamente está promoviendo la Fundación José Saramago y la Universidad de México, junto a activistas y a juristas de todo el mundo, ya se lo han entregado a Naciones Unidas y, bueno, con la colaboración de personas de diferentes ámbitos la están promoviendo para conseguir sacar adelante esta Declaración de Deberes Humanos. Así que en el Día de los Derechos Humanos, de la Carta de Derechos Humanos, pues es muy importante también recordar que además de los derechos están los deberes humanos, la obligación moral que tenemos también para interrelacionarnos los unos con los otros. Y además que van de la mano. Yo creo que es fundamental recordar y digamos, vincular ambas cosas, ¿no? Es un acto de responsabilidad, además de responsabilidad moral. Pai, María, gracias. Mañana más. Gracias a vosotras. Y gracias, Cafetera. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí en este ratito, tanto en la parte informativa de la cafetera como en la sobremesa de la cafetera. Y muchísimas gracias de corazón a todos los que hacéis posible este proyecto, que no solamente pretende informar, sino que pretende acompañar también a numerosas personas que están en el extranjero, expatriados, gente que ahora va a volver por Navidad a juntarse con sus familiares, también a oyentes que se encuentran en periplos médicos y están sentados en
una sala de espera del hospital en este momento, algunos esperando para diálisis o para radioterapia, y que nos envían mensajes desde allí a los que les enviamos mucho sosiego, mucha paciencia, mucha compañía también desde aquí, desde la cafetera, y a todas esas personas que se sienten un poquito solas y que tienen que saber que hay un hilo de Ariadna que les conecta a esta gran familia de la resistencia cafetera. Mañana volvemos, mañana más. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Carry me, you call me yours.